Licenciada Isabel Boschi, encantado de poder entrevistarte, de que podamos conversar en esta primera entrevista para la página web de la Fundación Isabel Boschi. Encantada, licenciado Marcelo Arte, redactor de la revista de la página web de la Fundación Isabel Boschi. Contame un poco. Vos sos presidenta, perdón, te tuteo. Nos tuteamos, somos colegas. Bien. Vos sos presidenta de la Fundación Isabel Boschi, ¿verdad? Así es. ¿Qué se hace en la Fundación Isabel Boschi? En la Fundación Isabel Boschi se hacen muchas cosas. En principio, nuestro logo es ocuparnos de familia, sexualidad y educación. En realidad son tres rubros que están muy integrados entre sí. Pero se da tanto formación a profesionales de la salud como a profesionales de la educación y se hacen tratamientos, diversos tipos de tratamientos. Por ejemplo, uno de ellos, pensando en familia, son los tratamientos familiares, que es a lo que trata de tender la Fundación, pensando que las modificaciones más importantes del ser humano se realizan a través de la gente más cercana, que son los miembros de una familia. No siempre esto es posible, de tal manera que la gente puede venir en pareja o los objetivos a conseguir del cambio de la pareja o a veces terapias individuales. Y respecto a la formación a profesionales, ¿qué tipo de formación ofrecen en la Fundación? ¿De qué? Uno de los elementos de los cuales nos enorgullecemos, los miembros de la Fundación Isabel Boschi, es el curso de Educación Sexual Integral. Formación para Educadores Sexuales Integrales, ese es el nombre completo. Que son justamente alumnos, los que están en este momento aquí con nosotros. Cursando la mitad del segundo año, y que han adquirido una práctica bastante relevante y una cantidad de conocimientos teóricos y un fogueo muy particular en todos los temas álgidos de la sexualidad humana, ¿no? De tal forma que hay aspectos de formación docente, hay aspectos de formación para terapeutas sexuales. Por ejemplo, varios de los seminarios que se han dado acá han sido sobre la evolución sexual de los niños, o sobre diversidades sexuales, por ejemplo, situaciones de transexualismo, transvestismo, con presencia de gente que tiene esas características y que quiere participar y ayudar para ser entendida. O sea que los alumnos que se forman como futuros educadores sexuales para trabajar, por ejemplo, en escuelas, a donde fue, tienen trato personal y conocen a personas que en sus vidas, bueno, tienen situaciones como transexual o lo que fue, como para no estar hablando solamente de algo en teoría. Ese sería el objetivo de que vengan a participar del curso. Vienen a participar del curso y la mayor parte de las veces voluntariamente, pensando que tanto les hace bien a ellos como nos hace bien a nosotros. ¿Y no se sienten muy expuestos de participar ante un grupo de alumnos contando cosas que hacen a su identidad? No sucede con la gente a la que yo conozco y que le explico el enorme favor que nos hace mostrarnos cómo sienten, cómo piensan y que, aunque se sientan expuestos, reciben cosas, pero básicamente nos dan cosas. Es un intercambio de pasiones, intereses, pensamientos, sentimientos, maneras de ver la situación. ¿Por qué? Porque es ilustrativo estudiarlo en los libros, pero no se olvida nunca una persona cuando ha hablado con alguien que piensa y siente de una manera muy distinta a ella, ¿no? Son elementos indelebles.
¿Puedo llevarte con una pregunta a otro lado? Por supuesto. Me gustaría saber, en tu trayectoria profesional, ¿qué es lo que más has disfrutado haciendo como profesional? ¿Qué tareas has emprendido con más placer para ti? Bueno, no sé si siempre he disfrutado de mi tarea. He temido durante mucho tiempo equivocarme, claro. En este momento puedo decir con alegría que disfruto muchísimo de todo mi trabajo. Me divierto muchísimo con las parejas, en las terapias de pareja, tanto sea sobre temas sexuales como vinculares generales, porque me siento absolutamente reconocida en lo dificilísimo que es la pareja humana, sea pareja heterosexual o sea pareja homosexual. Es decir, este hecho de participar de la vida de la otra persona, acompañarla, sentir las divergencias, todas las estrategias que hay que hacer para llevarse bien con una persona, las cosas que hay que entender, las cosas que una no puede entender nunca. Cuando se trata de una pareja heterosexual, lo difícil que es entender la mentalidad preformada, preformateada, diría por ahí, de un hombre, para un hombre, una mujer. Bueno, también es difícil entenderse uno mismo, ¿no? Así que... Por supuesto, pero ahí hay algo interesante, que cada una piensa que es campeona y que yo me entiendo y que me aguanto. A la otra persona hay que dar un paso más adelante cuando difiere de mis maneras de sentir y de pensar, y hacerlo como un acto de fe, ¿no? Inicialmente. No te tengo que entender porque quiero entenderte, pero después rebobinar, a ver qué cosas pude entender, cuáles son mis falencias, por qué no puedo entender a la otra persona. Eso es apasionante. Y cuando yo lo veo dramatizado acá por la gente que concurre, llena de buena voluntad, gente inteligentísima, encantadora, entonces, y que sufren por eso, no es que yo me ría de su dolor, pero pienso, jaja, son humanos, ¿no? Qué gracioso, nos pasa a todos esto, y creemos que tiene solución. Lo que pasa es que cuando uno tiene la piedra en el zapato, no es lo mismo que contarle a otro que uno la tiene, ¿no? Se siente diferente. La piedra del zapato, ya no. Eso es uno. Las familias me encantan. Soy partidaria del disfrutar, que cuantos más mejor. Me encanta las redes que se establecen en los vínculos entre padres, hijos, y si vienen los abuelos ya estoy hecha. ¿Y un problema sexual en una pareja lo puedes tratar en presencia de gente de otras generaciones, hijos y padres de la pareja que tiene el conflicto y que viene a consultarte? O sea que esa es una pregunta que me hizo Maurizio Andolfi, el gran terapeuta familiar, cuando fui a visitarlo. Me alegro de que me haya plagiado. Claro, a Roma. Y entonces me decía, era una madre que tenía un problema importante de obesidad, por eso concurría a terapia familiar, porque ya de ninguna manera había podido resolverlo, y estaban sus hijas adolescentes, y estaba su marido, todos tratando de ayudarla a solucionar ese problema. Pero resulta que cuando se empezó a hablar sobre el sobrepeso de esta mujer, Maurizio intentó aclarar las cosas, apareció un problema sexual entre ella y el marido. Entonces, como hacemos los terapeutas que trabajamos con una línea que se llama sistémica, Maurizio interrumpió para consultar al panel que estaba detrás del vidrio de la cámara Gesell, que es su equipo, eran sus alumnos y yo estaba como invitada extranjera. Entonces, cuando supo que era sexóloga, me dijo, ¿se puede hablar de sexualidad delante de los familiares? Yo dije, se debe hablar de sexualidad delante de los familiares. Depende de la manera en que lo hagas. No para contar intimidades en la relación de marido y mujer,
que lamentablemente esta mujer ya había hecho con sus hijas adolescentes, pero sí, para metacomunicar, esto quiere decir hablar en términos de lo importante que a veces pueden ser los desacuerdos entre padre y madre, como para que alguien pueda tener alguna suerte de situación disfuncional. ¿Otra pregunta? ¿Podemos? Por supuesto. ¿Y qué es lo que crees que ha sido lo más importante que has hecho en tu trayectoria profesional? Desobedecerlo a John Money, ¿Tu maestro? mi maestro. Mi profesora de filosofía, Esther Díaz, me dijo una vez, a los maestros hay que desobedecerlos. Yo no podía soñar que John Monnet, que para mí siempre fue una eminencia y de quien aprendí muchísimo de lo que sé, pudiera ser desobedecido por él. Pero cuando John Monnet me dijo, no te metas en el tratamiento de los ofensores sexuales, porque te van a odiar todos, altaneramente y sujeta a mi ignorancia de vanidosa recién iniciada en el tema, dije, ¿qué me importa? Bueno, esto me lleva directamente a otra pregunta que te quiero hacer, ¿no? Que es específicamente el tratamiento de ofensores sexuales que tú haces. ¿Para qué los tratas? Para ser feliz ayudando a alguien que merece ser feliz. ¿Y logras? Siempre. ¿Qué quiere decir? Yo comencé con los temas de parafilias con John Money, ¿no es cierto? Lo que se llama habitualmente en la ley los psiquiatras. Y el psicoanálisis ya ha cambiado. Ahora dice parafilia, pero la llamaba perversión. Entonces, ahí encontré un atisbo formidable, como que esas parafilias están en todos los seres humanos. John Money decía que las parafilias son invisibles, están en todos, de una u otra forma, porque nadie ha sido totalmente feliz en su sexualidad. Entonces hay atajos que son los que los seres humanos buscamos a través de conductas sexuales para lograr una completud que nunca logramos. Nunca obtenemos. O sea, te puedo interrumpir. Por supuesto. Yo entiendo que la miseria sexual es un hecho universal. Nadie es completamente feliz en su sexualidad toda su vida, imposible. Pero cuando una persona tiene una inclinación en su sexualidad que choca con la ley, con el prejuicio público, claro, entiendo que esa persona sufre mucho y tal vez necesite ayuda como todo ser humano, la merece, para poder ser un poco más feliz en la vida. Pero no choca tu posibilidad de trabajar con ellos con este prejuicio social, con que la ley los margina, los condena. O sea, yo entiendo por qué John Money te aconsejó que no te metas, por cuidarte a ti. Yo también. Por cuidarte a ti. No porque el tema desde lo humano sea tabú. Está muy bien, es necesario, pero hay que meterse con eso. ¿Te ha dado satisfacción trabajar con ofensores sexuales? Enormes, enormes. Sobre todo la posibilidad de entrar y aprender en formas de sentir y de pensar, en historias de vida muy importantes. Es decir, ninguna de las personas ofensores sexuales ha tenido un inicio y una continuidad feliz. Siempre hubo un bache importante. ¿Sí? Y yo lo veo como esta suerte de situación por la cual uno se escurre para tratar de ser feliz. ¿Sí? Es decir, cuando John Monnet habla de los mapas del amor y hablan que puede haber situaciones traumáticas de vidas tempranas y demás, y menciona la cantidad
de heridas que uno puede sufrir en la vida, dice que podemos no tener relaciones sexuales, pero que es imposible no tener sexualidad, porque estamos hechos así. Entonces hay que arreglarse con esa sexualidad. Y eso que nos hirió, que vandalizó nuestros mapas del amor, la manera de pensar el amor, de sentir el amor, tiene que suturarse, tiene que repararse de alguna forma. Esas conductas de ofensa sexual son reparaciones, como lo son a veces el alcohol, como lo puede ser la droga, como lo puede ser una conducta violenta, como lo puede ser muchas cosas. O enfermedades psicosomáticas. Claro. Psicosomáticas. Antes de invitarlos a algunos de tus alumnos que están aquí presentes, a ver si alguno tiene ganas de hacer una pregunta, quiero preguntarte una cosa, porque pasas de hablar del amor a la sexualidad, de la sexualidad al amor. Y entonces a mí no me queda tan claro, porque no son exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Un tratamiento que tiene que ver con la sexualidad? ¿Se centra en el amor? Estás hablando de amor, pero repercute en la sexualidad. ¿Cómo piensas que se vinculan el amor y la sexualidad? Estoy hablando en tu práctica clínica, sí, en la vida de tus pacientes. No. Me parece que el amor es un vínculo humano que a veces puede no estar tan completo como desearíamos. Entonces hay una necesidad de completarlo. Hay subterfugios, hay maneras de hacerlo. Esta persona que ha sufrido una gran herida trató de subsanarlo de alguna forma. Cuando me consultan enviados o de motu propio. ¿Enviados por quién? Enviados, por ejemplo, por la justicia. O sea, los jueces te envían... Sí, ¿cómo no? ¿A encausados? Totalmente. ¿O a condenados? Claro, también. Patronato de liberados, colegas que saben que yo hago este tipo de trabajo. Muchos no lo quieren hacer porque no se animan a ser repudiados por los demás. Claro, no, pero ahora también entiendo, claro, necesitas una institución propia para poder vincularte con estas otras instituciones, como la fundación. Sí, la fundación es un pequeño invento que ha ido creciendo con el tiempo y con la fe que las demás personas tienen en la fundación. Uh-huh. Es decir, está creada por muchísimos afectos. Yo creo que profundamente en el vínculo de amor que los seres humanos establecemos, ¿no? Y además en las profundas convicciones que yo tengo sobre las posibilidades de cambio que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Una creencia que es imposible no cambiar y que no solo... Hay una paradoja lógica ahí. Sí. Si todos tenemos posibilidad de cambio, ¿cómo no se puede cambiar eso? Claro, está bien. Pero María Marta parece que... ¡Ay, qué bien! Claro, pero no sé, vos querías preguntarme algo más. No, por favor, me interesa. Sí, lo que yo pensaba recién, Isabel, es... ¿vos sentiste en algún momento que el defender o apoyar a ofensores sexuales te alejó de otros profesionales? No. O ellos saltaron de vos en realidad. Hay gente que no me habla, no me invita, y hay gente que dijo que se iba a ir de la Federación Sexológica Argentina, de donde yo fui presidenta, porque yo atendí ofensores sexuales. Eso fue así en una reunión que se hizo en una importantísima entidad sexológica. Llegué un poco tarde y estaba sola sentada en una mesa. Nadie se quiso sentar conmigo. Llegaron otras personas tarde, se sentaron al lado mío y se fueron. Es decir, desprecios de eso. He recibido mensajes por internet acusándome, diciendo que no sabían si era ultraizquierda o ultraderecha.
Así, tenían que calificarme de alguna manera, no podía ser que yo tuviera una convicción personal. Y por eso es que una de las primeras cosas que cuando viene gente a la fundación yo le doy es el folleto donde habla del tipo de trabajo que yo hago. Aquí hay otro alumno tuyo que tal vez quiera presentarse y quería una pregunta, y luego hay una pregunta más y vamos cerrando. Isabel, por lo que escuché, le das mucha importancia a la educación sexual. Me gustaría saber, según tu criterio, en qué estado está la educación sexual en nuestro país. Por favor, te pido que si puedes te presentes. Sí, mi nombre es Eduardo Peluso y soy miembro de los alumnos que van a tu fundación. Eduardo, creo que hay oasis dentro de la República Argentina, muy pequeños lugares que están vinculados con la Federación Sexológica Argentina, a la cual está unida, asociada, la Fundación Isabel Boschi, donde se desarrolla de una manera bastante interesante la educación sexual. Uno de ellos es Salta, que después los voy a invitar a ir, vamos a presentar a una jornada en el mes de septiembre. En otros lugares está muy vedada por muchos prejuicios de entidades eclesiásticas que no quieren que entre la educación sexual. Ahora se ha modificado, Salta es una de ellas. Tuvo mucho rechazo sobre... me olvidé de darles las revistitas a los invitados. Sobre educación sexual de la población. Dado que hicimos un congreso hace unos años atrás, cambió de actitud y ahora hay cada vez más seminarios, jornadas y demás. En Entre Ríos, en Rosario, en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, hay lugares de educación sexual, en Rosario también, el Instituto 15, todos asociados a la FESEA, la Federación Sexológica, en Paraná, en Santa Fe, en Misiones, en, no recuerdo, pero son entidades en las cuales la gente que se forma ahí puede dar educación sexual. En la capital federal dependía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero ya se habla de que va a ir desapareciendo. Muchas gracias. ¿Quieres presentarte? Sí, yo soy Carmen Rojas y soy alumna también de Isabel. Yo quería preguntarle, Isabel, que vos con toda la experiencia que tenés, ¿cómo ves en este país el modo o el método que se debería de utilizar para que la gente tenga más comunicación y hable de estos temas y pueda educarse realmente a través de los medios, de las revistas, no sé, ¿cómo lo pensás vos? ¿Cómo sería el modo en este país para que podamos educar a la gente y ellos se animen a acercarse a la consulta? Porque yo creo que es todo un proceso. No creo que venga tan fácilmente la gente a preguntar o decir necesito un tratamiento. ¿Cómo ves vos este país y cuál sería el método, la herramienta que se podría utilizar para poder estar al alcance de la comunidad? Hablar todos los días y permanentemente y pensar en educación sexual y en sexualidad. John Money, mi maestro, era un individuo que lo único que hacía era pensar en sexualidad. También la practicaba, pero verdaderamente no perdía ocasión de tener una entrevista con periodistas, de ir a los lugares de divulgación, de hablar con sus colegas sobre sexualidad, de hacer chistes sobre sexualidad. Era permanente. Yo creo que eso influye sobre la gente. Yo voy a la feria, a veces y hay señoras grandes que están hablando ahí y nos ponemos a hablar y yo siempre trato de filtrar alguna cosita, ¿no? De sexualidad en el sentido amplio que tiene que ver con el placer, con el bienestar. Me parece que es permanente nuestra tarea, ¿no?
Bueno, en realidad me da pena cerrar acá, me gustaría mucho más, pero a lo sumo te hago una pregunta más y cerramos la entrevista. El tratamiento de los ofensores sexuales hoy en día en la Argentina. Has dicho que jueces te derivan a pacientes para que los partes, pero aparte de los jueces que derivan pacientes, ¿es algo aceptado, es algo practicado por otros profesionales? ¿Hay instituciones donde se haga regularmente? ¿Se enseña en algún lugar específicamente el tratamiento de ofensores sexuales? Como ves, no es una pregunta, es una invitación a que hables un poco sobre el tema. ¿Hay alguna asociación regional o mundial que les dé contención a quienes trabajan en la especialidad? Bueno, son varias cosas, tal vez me ayudes a recordar todas. Una de ellas es la IATSO, la Asociación Internacional para el Tratamiento al Ofensor Sexual, de la cual soy miembro desde hace muchos años, y que es un grupo de colegas que creen en la posibilidad de cambio a través del tratamiento del ofensor sexual. Muchos de los países que tienen un éxito enorme son países del norte de Europa que invierten mucho dinero. ¿Qué quiere decir éxito enorme en el caso del tratamiento de los ofensores sexuales? Éxito quiere decir que la gente cambia su mentalidad y que busca otras alternativas de acción, que no significa realizar una conducta sexual que tiene que hacer para su necesidad dañando a alguien. ¿De qué tipo de ofensa estamos hablando, por ejemplo? El exhibicionista. Ya. Un tratamiento de un exhibicionista que es frecuente. En este momento en Buenos Aires están todos los tocadores de cola de los subtes, todo ese tipo de toucher, como se llama, así es el término que se oficia. Es decir, ese individuo puede seguir manteniendo su fantasía porque fue una impresión muy temprana, que tiene una historia lejana en su vida, tal vez desde la niñez, sobre el tocar, el toucher, digamos, el que toca las colas. Y su fantasía puede persistir, pero el trabajo que se hace en la terapia es para que pueda hacer otras cosas que no signifique tocar a esa persona. Con un exhibicionista, hablo de la otra situación que planteé, uno de los elementos que, aparte de hablar sobre el posible origen de esta situación y demás, hay conductas progresivas de sensibilización sistemática, de índole muchas veces conductista, que significaba que este individuo que había sido detenido ya por masturbarse En público. Desde el auto, tenía la suerte de estar acomodado, entonces tenía su auto y se masturbaba desde ahí, llamaba la atención, lo hiciera cada vez con el vidrio más elevado, de tal manera que alguien tenía que asomarse para ver qué es lo que estaba haciendo, si lo veía en una actitud sugestiva, sugerente, ¿no? Y ese tipo de situación, los riesgos que corría, la exposición social, el encontrar otro cauce a su vida, porque estas conductas se desprenden cuando hay un monto de ansiedad enorme que el individuo no puede canalizarlo de otra manera. Detrás de cada situación parafílica intensa hay una ansiedad galopante que se puede manejar cuando es muy compulsiva, ayudada con algún tipo de medicación anticompulsión, pero también con un entendimiento de qué le pasa a él dentro de él y cuáles son los pródromos, o sea, los signos que le van anunciando que se va poniendo muy excitado. Tú para la medicación tendrás un a quien te lo... Hay
en la Fundación Médico Psiquiatra. ¿Y tienes también colegas que estén trabajando en la misma línea con los que te comuniques aquí en Argentina? Yo he formado varios de ellos acá en seminarios sobre ofensores sexuales y me he ofrecido, porque no quería hacerlo de a uno, porque en general no se animan, a juzgados, como en el Chaco había una oportunidad de ir a formar gente para ese tratamiento, lo ofrecí también en Concordia, y parecieron muy interesados, pero desaparece esa posibilidad rápidamente. Para terminar, ¿hay algo que tú quieras agregar? ¿Alguna información que nos quieras dar? Tal vez algo que yo no haya preguntado sobre cómo se puede formar alguien ciego. ¿Hay algún tema que te quedó en el tintero? Bueno, les quiero decir que los educadores sexuales son gente que tiene un título terciario o universitario y que están involucrados en todos los temas de la sociedad que tiene que ver con el sentir, con el placer, con el aprender, con la comunicación humana, con todos estos aspectos que están incluidos en la sexualidad de una determinada población. De manera que el curso que damos acá es de 2 años, es teórico, práctico, tenemos profesores invitados, aparte de que todos los miembros de la Fundación damos nuestras clases. El abordaje es sistémico básicamente, aunque hay distintas miradas, y los temas incluyen desde los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, los aspectos espirituales, los aspectos religiosos, sociales, económicos, políticos. Estamos permanentemente debatiendo para ver cómo esto influye en la sexualidad humana, con el desarrollo de un programa que tiene 8 módulos cada año. Va siempre una parte práctica, diversa, con tareas, con videos, con participaciones en trabajos. Así que es una formación muy amplia y muy precisa. Bueno, felicitaciones por esa tarea y que siga con mucho éxito por mucho Que tiempo. sigamos Muchas participando gracias todos. y muchas gracias por la entrevista. Gracias por la invitación.